21 de julio. Estamos con el hermano Isar Mexiqui. Oprimiste Go Live. Asegúrate que está rojo arriba. ¿Sí? Ahí empezamos. Vamos a empezar, aunque no lleguemos, ¿no? Para estar al horario del YouTube Live. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Vamos a empezar la primera charla de la serie de charlas sobre el estudio del tema Nawaqid del Islam, los invalidantes del Islam. Como mencionamos hoy en la khutbah, si se recuerdan, ¿hay hermanos ahí atrás? ¿No hay nadie? Vale. Como mencionamos, la gran importancia de entender lo que nos entra en la religión del Islam, para asegurarnos que estamos practicando correctamente y que creemos correctamente igual, pues es igualmente, o puede ser hasta más importante, entender lo que te saca del din del Islam, porque la religión del Islam no es como las otras religiones, como un católico que puede decir que yo soy católico y puede hacer lo que él quiere, o creer lo que él quiere, o hacer lo que él quiere. Como hay católicos que celebran el Día de los Muertos, hay católicos que celebran, que hacen cosas que están completamente en contra de su creencia o credo. Así que el Islam no permite eso, porque hay condiciones para tener fe. Hay condiciones para estar dentro de la fe. Entonces hay esos invalidantes, que si la persona cae en esos invalidantes, ya después de que sabe que es un invalidante, pues sale del Islam. Pero hay algo que queremos mencionar antes de empezar esto. La ignorancia de una persona puede ser una excusa. Puede ser que es una excusa. Así como vemos que el compañero Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, él llegó de un viaje del cual el profeta sallallahu alaihi wasallam lo envió, y regresó y se postró ante el profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo sajda o sujud ante el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿qué haces? Levántate, ¿qué haces? Y él le dijo: donde yo vine, la gente hacía eso a sus reyes. Entonces yo pensé que tú eres si alguien merece eso, tú eres el que lo merece más que esa gente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le explicó que la sajda es un acto de adoración que solo es para Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ese acto de él que hizo en ignorancia no lo sacó del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo: ahora eres kafir, ahora eres incrédulo, lo que hiciste te sacó del Islam. No dijo eso, por ser que lo hizo de ignorancia, solamente se lo explicó, y cuando él lo aceptó, pues él se mantenió su fe, ¿no? Pero una persona que hace algo así, le explicas que eso es shirk, eso es politeísmo, un acto de politeísmo, hacer eso a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala,
y él te pelea o él no sé, te opone o empieza a discutir, pues esa persona que se aferra a hacer eso, aunque sabe, o después de que se le explicó que eso es shirk, entonces eso es lo que lo saca del din al Islam, hacer un acto de shirk. Pero mencionamos eso para decirle que el Islam hay condiciones para entrar y hay condiciones para mantener la fe. Y hay varias cosas que puede sacar la persona del din al Islam, ¿vale? Y de esto es ese escrito, el del famoso Imam Abu Ali, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, que escribió este corto escrito que se llama Nawaqid del Islam, los 10 o los invalidantes del Islam, y vamos a usar la explicación de uno de los grandes sabios de nuestro tiempo que se llama Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah. Falleció el Sheikh hace unos años, pero era uno de los grandes sabios de nuestro tiempo, y él está explicando este escrito corto del imam. Como mencionamos en la khutbah hoy, como Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado esta grande bendición del Islam, entonces es algo importante, o sea, protegerlo, cuidarlo, preservarlo, porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona en su libro que es una bendición que Él te dio, que ha perfeccionado. Allah subhanahu wa ta'ala también ordena entrar, es obligatorio para todos excepto el Islam, obligatorio, para el cristiano, el judío, politista, lo que sea, es obligatorio para ellos. Y por eso es que Allah castiga al que no lo acepta, el que no le llega la información, quizás tiene una excusa con Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio, pero esa gente va a tener unas pruebas, y esas pruebas no son fáciles, pero esas pruebas van a ser de examinar la sinceridad de la persona en adoración a su Creador. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en una narración mencionó una de esas pruebas. Por ejemplo, mencionó que le va a llegar a esa gente en el día del juicio un ángel. Ese ángel le va a decir a ellos: soy tu Señor, y les va a presentar un espacio de agua y un espacio grande de fuego, y les va a decir a esa gente: entren al fuego. Y el que es obediente y adorador a Allah subhanahu wa ta'ala y su Señor, pues va a entrar al fuego y va a encontrar que el fuego es agua, entonces no le va a hacer daño. Pero el que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala y no adora bien y no es sincero con su Señor, va a preferir el agua y va a encontrar que es fuego y le va a hacer daño. Entonces no es nada fácil eso, porque la gente piensa si no es creyente de verdad, entonces va a pensar con su dunya, ¿no? Su vida, va a preferir enfrente de sus ojos lo que está viendo, va a preferir el agua, ¿entienden? Entonces, para la gente que no les llega el mensaje del Islam, sí hay pruebas para ellos en el día del juicio, pero no son fáciles para nada. Allah subhanahu wa ta'ala menciona: ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh creyentes, entren en el Islam completamente. Aquí hay unos asuntos donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh creyentes, entren en el Islam completamente y no siguen los pasos de Shaitán. Por cierto, él para ustedes es un enemigo claro y evidente. Allah subhanahu wa ta'ala ordena primero aquí a los creyentes entrar al Islam y aferrarse al Islam completamente. Todos nosotros, o cada hijo de Adán, tiene fallos, tiene errores, tiene debilidades, tiene pecados, todos, unos más que otros. Hay de aquellos
creyentes que siguen, o sea, bien o sinceramente y bien fuerte a su fe, y hay otros que no tanto, y hay otros que son hasta menos. Hay diferentes niveles de fe. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena entrar a la fe completamente. Entonces, eso es obligación. No debemos estar contentos de que somos musulmanes. Por lo menos soy musulmán. Yo sé que tengo novia y fumo marihuana y tomo vino y lo que sea, pero por lo menos soy musulmán. La persona no debe de estar contenta con su estado. Debe de tratar de luchar contra las cosas, limpiar su alma y avanzar en su religión. No es para nosotros tampoco juzgar a la gente en esa manera, que tiene cada quien tiene su lucha, pero sí la persona misma no debe de estar contenta de que está en ese estado y hacer excusas por cuál está en ese estado. No necesitamos saber tu historia. Es que no me pueden juzgar porque pues, no saben lo que he pasado y lo que estoy pasando y lo que me está pasando. No necesitamos saberlo, nomás estamos aconsejando, no te quedes contento con tu estado. Debes siempre luchar para ser mejor. Allah te ordena entrar al Islam completamente. Nadie es perfecto, nadie es completo, pero sí es obligatorio para cada uno de nosotros luchar con nuestras almas para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y ser mejores. Entonces, es importante, como menciona el Sheikh aquí, saber estas invalidantes o estos invalidantes de la fe para no caer en ello, no caer en algunos de ellos, porque puede ser que la persona lo hace ignorantemente y no sabe que está haciendo algo que lo saca del Islam, o que es un pecado grande. Y vamos a ver que hay unas cosas que la gente, quizás puedes ver que hay gente que lo hace sin saberlo. Hay unos más grandes que otros, pero son lo que el imam escribió de los 10 invalidantes. No es que solo hay 10 invalidantes, hay muchísimos. Están escritos en los libros en los libros de fiqh, en capítulo que se llama Ahkam Ridda o Ahkam al-Murtad. Es algo, los juicios de apostasía. Entonces, hay muchos, pero escribió esto y nomás escribió 10 porque son las cosas muy comunes que la gente se acerca o cae en esas acciones, ¿vale? Y la primera, la más grande, o el más grande invalidante, es el shirk. Voy a leer primeramente, el texto es corto del imam, menciona los 10 invalidantes, y después de los 10 vemos la explicación del Sheikh. Empezamos, y Sheikh al-Islam menciona y dice, los invalidantes del Islam son 10. Y dice, el primero es el shirk. Shirk en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que hagan shirk con él, un acto de politeísmo, pero perdona cualquier otro pecado o error a quien él quiere. Entonces, quien muere con cualquier pecado, salvo el shirk, puede ser que Allah lo perdona o puede ser que no. Y eso está abajo de lo que se llama el Mashiatillah, lo que Allah quiere. Cualquier pecado, puedes imaginar el más grande pecado o pecado horrible, que un hombre, digamos, mata a su mamá. Allah, si quiere, por otras cosas, puede perdonarlo si Él quiere. Si Él no quiere, lo castiga. Pero el shirk, Allah no lo perdona si muere la persona sobre el shirk. Y Allah aquí lo dice claramente, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bi. Wa yaghfiru, dice, Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pero perdona cualquier otro pecado o acto a quien Él quiere.
¿vale? Entonces el shirk es el más grande, por ser que Allah no lo perdona cuando la persona muere sobre eso. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, por cierto, quien muere o quien hace el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, muere así, Allah va a hacer haram para él la entrada al Jannah, el paraíso, y su hogar va a ser el fuego, y no va a tener ninguna ayuda, o esa gente, aquí los opresores, o sea, que oprimen sus almas mismos, o sea, no van a tener ninguna ayuda en ese día, en el día del juicio. Así que la gente que muere sobre el shirk o hace el shirk, Allah subhanahu wa ta'ala no los perdona. Dice, del acto de shirk, por ejemplo, sacrificio de los animales para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, esto también es shirk, ya sea como una práctica que hacen algunas personas de sacrificar para los jinn o para los muertos en las tumbas. Hay una práctica de gente que hace eso, musulmanes que hacen eso. Así que por su mal entendimiento o por su desvío de esas sectas desviadas como de los Shia o de los Sufis, o esa gente que cometen shirk y no entienden lo que es shirk, o no entienden más bien lo que es tawhid, y por eso caen en shirk, pues este es un acto de adoración muy claro que es shirk. Entonces el primer invalidante que menciona aquí en el texto del Sheikh es el shirk, politeísmo. ¿Qué es shirk exactamente? Es dirigir cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah. Ese es shirk, ese es politeísmo. ¿Qué es adoración? Concepto en Islam. Es muy importante entender los conceptos porque puede ser que en la traducción lo entendemos en nuestros idiomas en una manera que es diferente al término de la Sharia de Allah, de la legislación de Allah. Entonces, el shirk es eso, pero adoración, ¿qué es adoración? Si decimos que dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah, pues eso es shirk. Pero ¿qué es adoración exactamente? Los sabios han mencionado específicamente el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que mencionó y dijo: al-ibada kalima jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahira wa batina. Que ibada, adoración, es una palabra amplia y grande en su significado, que significa todo lo que Allah ama y está complacido con ello de dichos o acciones aparentes o ocultos. ¿Qué es un dicho o acción oculta? Una acción oculta que significa del corazón, que el corazón tiene acción también, ¿no? Como amar, como odiar, como todo eso es la acción del corazón, es oculto. Entonces, en el Islam, adoración significa que todo lo que Allah ama y está complacido con ello, de dicho y acción, oculto o aparente. Entonces, eso incluye muchísimas cosas. Adoración entonces no es solo suplicar, orar, esas acciones que son muy comunes en otras religiones, no es solo eso. Para nosotros, adoración puede ser, por ejemplo, mi esposa que limpia la casa, si tiene la intención de complacer a su Señor en limpiar la casa para su familia, eso es adoración. Mi hijo que le ordeno con algo y si me obedece para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala en hacer eso, es adoración, porque es algo que Allah ama, es algo que Allah está complacido con ello y lo hace por Allah, es adoración. Entonces, cualquier de las acciones que tú haces, que es de día a día, pero si haces llegar a tu corazón o tu mente que lo estás haciendo por Allah subhanahu wa ta'ala por cualquier razón, se convierte en adoración.
Por ejemplo, bañarte, simplemente bañarte. Si te bañas para ser un musulmán limpio y para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él ama la belleza, Él ama lo limpio, Él ama el olor bueno, o sea, todo eso, si lo haces para complacer a tu Señor, se convierte en adoración. Entonces, el concepto de adoración en el Islam es algo amplio, es algo grande, ¿vale? La segunda, o el segundo invalidante es que hagan entre Allah y esa persona un intercesor, esos, ¿cómo se llaman? Aquellos, como los santos, que la persona suplica a él no porque piensa que ese santo es Dios, pero que piensa que tiene una estación o un nivel alto con Allah, el Creador, entonces le suplica a él, ayúdame con mi Señor, ayúdame con tal y tal cosa, pídele a mi Señor que me perdone, o pídeme a mi Señor que entre en el paraíso. O sea, eso, hacer un intercesor así en adoración con Allah subhanahu wa ta'ala, también eso es shirk. Eso es shirk también. Y ese fue el shirk de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que ellos tomaron santos o intercesores en formas de ídolos, en las imágenes, pero pidiendo shifa, intercesión, que quieren que le ayuden con Allah subhanahu wa ta'ala. No estaban suplicando a esos ídolos creyendo que esos ídolos eran dioses. Estaban suplicando a esos ídolos porque era nomás una forma que les dieron, pero en realidad era una persona que antes estaba viva, que ya murió y la tomaron como un santo, ¿no? Entonces hacer esta acción, dice Sheikh al-Islam, pedirles algo, rogarles algo o suplicarles, todo esto es shirk, depender en ellos, y todo esto es incredulidad, y no hay diferencia en opinión en esto. Hay un consenso en esto, de que hacer un intercesor entre tú y Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, eso es shirk. Y la razón por cual no lo hizo, o sea, porque la primera invalidante es shirk. ¿Por qué se mencionó otra vez shirk? Lo hizo separado al concepto de shirk general, porque es una práctica que hizo específicamente los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que hoy en día las sectas desviadas hacen esto mismo con sus sabios o sus líderes de la religión o sectas de ellos, como los sufis, como los shia. Los sufis suplican a sus sheikhs, ya sheikh yagithna, ya sheikh yagithna. Los shia suplican a sus imams, los imams de la shia, o hasta Hussein o Fátima, la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, o el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, Hussein, suplican a ellos. Un gran desvío que hacen los shia o estas sectas, que opone el mensaje del Islam. Si pudieras explicarle a un incrédulo que te dice, hermano, explícame lo que es Islam, ¿qué es el mensaje exacto en palabras cortas de lo que es Islam? ¿Qué decimos? Adorar solo al Creador. Es el mensaje que vino con todos los profetas y mensajeros de Allah, vinieron con ese mensaje. Adoren a tu Creador, o sea, adoren a su Creador, el único que merece ser adorado. Es el mensaje del Islam. Claro que hay otros aspectos del Islam, pero el mensaje del Islam que trajo todos los profetas y mensajeros de Allah es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. ¿Vale? El tercer invalidante es quien no toma los politeístas como incrédulos, que no toman, o sea, la persona que no considera los politeístas como incrédulos, o dudan que son incrédulos,
o duda en la creencia de ellos de incredulidad, pues dice ellos son, o esa persona es kafir, incrédulo. ¿Por qué? La persona que dice, no, el politeísta es el que adora a ídolos, o el que adora a los santos o los muertos, no es incrédulo. Ese que dice que no es incrédulo, se hace incrédulo. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que ellos son incrédulos. Entonces, ¿no crees lo que dice Allah o no crees lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Entonces estás desmintiendo los textos del Corán y la Sunna que nos enseñan que esa gente son incrédulos. Es como decir, yo no creo que los cristianos son incrédulos porque creen en Dios, el Creador, pero tienen creencias que oponen la creencia del monoteísmo. Entonces, son incrédulos porque Allah dice que son incrédulos. Primeramente porque Allah dice que son incrédulos en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna. ¿Vale? Entonces, es algo que mucha gente no sabe en esto. El que no considera el incrédulo, el politeísta, como un incrédulo, es incrédulo él mismo también. ¿Sí me explico? O sea, una persona dice, el cristiano no es incrédulo, y le dice, sí, Allah dice que es incrédulo en tal y tal ayah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en tal hadith, es incrédulo. Y dice, no, pues yo digo que no es. Y se opone, cae en incredulidad, cae en lo que se llama kufr. Cae en kufr. Es un invalidante de la fe. Porque desmiente los textos. ¿Entiendes? El siguiente, quien cree que hay una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, o un juicio mejor que el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, y prefiere otro juicio en vez del juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, es incrédulo. Fahuwa kafir. Otra vez, el que dice que hay una guía mejor que la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, el que cree que hay un juicio mejor que el juicio del profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, ya después de explicarle que no debe de oponerse, y de todos modos lo hace y piensa que hay otra guía o otro juicio mejor que el profeta sallallahu alaihi wasallam, se convierte en incrédulo. ¿Por qué es un invalidante eso? Porque igualmente está desmintiendo lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso. Así que quien no cree eso, pues entonces cae en incredulidad, ¿vale? El siguiente invalidante, quien odia algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es importante también, que el Sheikh va a explicar cada uno de estos, pero el siguiente invalidante, quien odia un aspecto de la legislación de Allah, pero aquí el Sheikh específicamente menciona de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Quien odia algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí menciona man abghad, el bughd quiere decir el odio, que la persona odia un aspecto de la sunna. Si nomás lo imaginas, que una persona odia algo del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues claro, no es algo bueno, ¿no? Claro que no es algo bueno. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado para nosotros enseñarnos cómo adorar a Allah, cómo llegar a su misericordia. ¿Cómo vas a odiar algo que Él te está enseñando para salvar tu alma? Excepto que eres incrédulo, excepto que no crees en lo que Él está diciendo. ¿Me explico? Así que ese es un validante que con más detalle se va a explicar cada uno de estos, el Sheikh en la explicación. La siguiente, quien se burla. Ese es otro importante, porque entre los hermanos y los jóvenes específicamente que les gusta hacer chistes o bromas, que no hay nada mal en ello, pero burlarse o hacer broma de algo de la religión
o del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es permitido. Y es tan grave que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que la persona ha perdido su fe. Aquí el Sheikh lo menciona, dice, quien se burla de algo, del din del mensajero de Allah, de la religión del mensajero de Allah, ya sea de algo respecto a la recompensa o el castigo o a algo de las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues se convierte en incrédulo. Y menciona la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala donde dice: la in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Que si les preguntas, Allah dice aquí en el Corán, si les preguntas, ellos van a decir, estuvimos pasando el tiempo nomás y jugando, es todo lo que estamos haciendo. Y Allah dice, Qul, diles, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, diles, ¿acaso de Allah y sus señales y su profeta se burlaban? No hagan ninguna excusa. Han caído en incredulidad después de tener fe. Esta ayah fue revelada basado el Sheikh lo menciona más tarde en la explicación, pero en breve fue revelado basado a los que estaban, unos hipócritas que estaban en un viaje, iban a un combate con los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ellos empezaron a hablar de los recitadores del Corán. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los recitadores del Corán o los sheikhs del Corán eran sabios de la religión. No como hoy en día. Hoy en día, si ves en la televisión o en videos en YouTube o recitadores, muchos de ellos no son sabios. Nomás son famosos por su voz y modo que saben cómo recitar el Corán o que han memorizado el Corán. Pero muchos de ellos hoy en día no son sabios. En el tiempo, esas primeras generaciones, el recitador del Corán o el imam que dirige el salat es un sabio de la religión, ¿vale? Entonces, ellos estaban burlándose de los sabios, diciendo, mira qué gente tan cobarde, que se quedan recitando y son cobardes en el combate. Entonces, eso llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam y se enojó, se enojó mucho, se molestó mucho. Y esa gente que dijo eso, le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, igual como Allah lo revela en el libro, dice, estábamos nomás pasando el tiempo y jugando, mensajero de Allah. Era una broma nomás, no era algo serio. Estamos nomás para pasar el tiempo, estamos bromeando. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam recitó esta ayah, en donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, la ta'tadiru, no hagan excusas. Qad kafartum ba'da imanikum. Han caído en incredulidad después de tener fe. O sea, por burlarse de algo del din. Entonces, sí podemos hacer burlas y chistes y cosas así, pero no de la religión, no del din de Allah subhanahu wa ta'ala, no del Corán o de Allah o algo de la religión. Eso, nos alejamos de eso. Si queremos burlar entre nosotros y hacernos reír, no hay problema, inshallah. El profeta sallallahu alaihi wasallam también lo hacía con sus compañeros. Como la narración donde el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó detrás de uno de los compañeros y lo agarró así de los ojos así y lo apretó fuerte, y con una mano tapando sus ojos y con la otra apretando su cuerpo fuerte, y dijo, ¿quién quiere comprar este esclavo? Y el compañero se empezó a reír y el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a reír. O sea, era un chiste nomás, ¿no? Vemos eso que es parte también de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay nada mal en ello, pero no de la religión.
no de algo de la sunna o algo como el Sheikh va a mencionar, menciona cuando lo explica, por ejemplo, la gente que se burla de la barba, del hijab de la mujer, o la vestimenta de la mujer, o del hombre que, no sé, usa todo, o algo así que es diferente a la cultura, y puede ser que los incrédulos sí se burlan de nosotros en algo, ¿no? Pero para el musulmán hacerlo, eso no es permitido, porque es parte de la religión, y es parte de algo que Allah ama. Y tú burlándote de algo que Allah ama, lo estás bajando. Entonces, no es permitido eso. ¿Vale? El siguiente variante es el sihr, la magia o la brujería. Y dice, y de esos actos de sihr hay lo que se llama as-sarf wal-atf. Esas brujerías que hacen de separar las parejas o hacer a alguien que se enamore de otra persona. Esas brujerías, ¿no? Se llama atf. El atf es cuando algo que le ponen en la comida o en la bebida o algo para que esa persona se enamore de otra persona. Se llama atf. O asarf, esa brujería que para dividir la pareja, para que este hombre ya no ame su esposa o esta esposa ya no ame su esposo. Esas brujerías que hacen Audubillah, la brujería, hacerlo, dice el Sheikh, hacerlo o estar complacido con ello o usarlo, aunque no lo hace la persona, pero lo usa. Dice todo esto es incredulidad y Allah subhanahu wa ta'ala lo prohíbe y menciona que todo esto está bajo de el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién se va a enamorar de tal persona o quién va a ser esposo o esposa de tal persona? Todo eso está bajo del decreto de Allah, pero forzar algo usando maneras ilícitas para lograr ese meta o ese resultado, pues es algo ilícito y más bien es incredulidad, porque la brujería es incredulidad. La persona que hace brujería, los brujos o brujas tienen que hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala y trabajar con los jinn para hacer esas cosas. ¿Entienden? El siguiente invalidante es mudahirat al-mushrikin wa mu'awanatihim ala muslimin. Yani que la persona que ayuda a los politeístas e incrédulos en contra de los musulmanes. Por ejemplo, que la persona se vaya al ejército de los incrédulos para pelear contra los musulmanes o contra el Islam. Eso es incredulidad también. Y el Sheikh menciona y dice que, y eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Yani quien se hace o hace una alianza, una amistad o amor con ellos, es decir, los incrédulos, pues entonces es de ellos, y Allah subhanahu wa ta'ala no guía a esa gente opresora. Faltan dos invalidantes nomás para terminar el texto del Sheikh, y dice el siguiente: quien cree que puede estar afuera de la legislación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así como hay gente que cree poder estar afuera de la legislación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basado a la historia del Khidr. Khidr, si se recuerdan, es aquel con quien el profeta Musa alayhi salatu wasalam fue para aprender varias cosas de él. Está en Surat al-Kahf, el que es de la sunna leer cada viernes Surat al-Kahf. La historia del Khidr está ahí, donde Musa va a aprender varias cosas de él, pero no pudo tener paciencia con Khidr. Entonces Khidr se alejó de él y dijo: vete, no pudiste ser paciente, como te dije. Khidr
no estaba bajo de la legislación obligado de seguir Musa, porque era un mensajero de Allah separado a él, o era un sirviente de Allah separado a Musa. Entonces, hay gente, sectas desviadas, como menciona el Sheikh, que así como Khidr no estaba bajo de la legislación de Musa, hay gente que usa eso, dice como la gente que usa esto es los sufis. Los sufis sheikhs llegan a un nivel alto y dicen, ya no necesitamos estar abajo de la legislación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque hemos llegado a un nivel tan alto que ya no somos pecadores. Mashallah. Mashallah, ya no son pecadores. Abu Bakr as-Siddiq, el mejor hombre después de todos los profetas y mensajeros de Allah, estaba bajo de la legislación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero estos sufis sheikhs llegan a un nivel más alto que Abu Bakr, subhanallah, según ellos. ¿Vale? Ese es un desvío, claro, porque esos sufis sheikhs, ya después de que dicen eso, es solo para seguir sus deseos. Esos sufis sheikhs que dicen eso, por eso toman vino, por eso fuman marihuana, por eso tienen como 50 mujeres, solo para seguir sus deseos. Y dicen, nosotros no tenemos que seguir, porque somos ya a un nivel tan alto, no tenemos que seguir esa legislación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ya no somos pecadores. Entonces Allah nos da la habilidad de hacer lo que queremos, no tenemos que seguir eso. Es una mentira nomás para seguir sus deseos, ¿vale? Entonces el Sheikh aquí menciona, dice, quien cree que puede estar o puede alejarse y no estar abajo de la legislación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un incrédulo. Si cree eso, yo no tengo que seguir Muhammad, eso es incredulidad. Invalida lo que mencionamos hoy en la khutbah, Muhammad Rasulullah. La shahada, el testimonio de fe, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ¿qué significa? Yo voy a seguir Muhammad. No voy a adorar a Allah excepto con la sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si tú dices, yo no tengo que seguir Muhammad, invalidas el testimonio de fe. ¿Me explico? Y por eso es una invalidante del Islam. El último es alejarse y rechazar el din de Allah subhanahu wa ta'ala, y no aprenderlo, y no aplicarlo, y no obrar con ello, o con él. Y la prueba de esto dice, وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمٌ. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice de que quién es más opresivo o más grande opresor de aquel que cuando se menciona las ayat, las aleyas de Allah subhanahu wa ta'ala, las rechaza o se aleja de ellas o da la espalda. Por cierto, nosotros nos vamos a vengar en el día del juicio de los mujrimin, de los malvados. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a esta gente malvada, los que rechazan la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala, y es un invalidante del Islam. Rechazar la legislación de Allah que no es para mí. Hay gente, musulmanes, no estamos hablando de cristianos y judíos, estamos hablando de musulmanes. No. Sí, yo me llamo Ali, sí, yo me llamo Ahmed, pero no es para mí. ¿Qué? No es, ¿el Islam no es para ti? ¿Cómo? No, sí, yo soy musulmán, pero no. Así nomás, hay gente que así es. Entonces, rechazar el din, no aprenderlo, no aplicarlo, no obrar con él, pues entonces es un invalidante de la fe. Claro, no estamos hablando de que una persona de su debilidad no practica muy bien, es diferente, porque él mismo puede decir, sí, aquí yo estoy mal, necesito mejorar en mi práctica, necesito aprender más, necesito ir a la mezquita más. Él reconoce su debilidad, ¿no? Reconoce su fallo y sus pecados. Él eso no ha caído ninguna invalidante del Islam. Pero el que dice, no es para mí, no lo prefiero, no quiero, y es así, no. Aunque es
de un país musulmán, de familia musulmana, aunque dice 1000 veces que es musulmán, ese es un invalidante de la fe, ¿vale? Y el Sheikh Muhammad bin Wahhab rahimahullah termina aquí el texto y dice ولا فرق في جميع هذه يعني que no hay ninguna diferencia en estos invalidantes del Islam de ser ya hacerlos o caer en ellos de broma o sea, si lo hace en broma o si lo hace seriamente o si lo hace con miedo. Si lo hace con miedo, aún con miedo, es un invalidante, excepto, dice Sheikh, illa al-mukrah. Al-mukrah es el que está forzado a hacerlo. Que, digamos, le ponen la espada en su cuello y dice, di tal cosa, o haz tal cosa, o dice el que lo van a matar, o el que le están torturando, por ejemplo, para que diga algo en contra del Islam, y lo hace, no es un invalidante, porque no lo hizo de fe, no lo hizo de creencia, lo mantenió, se quedó con su fe real o verdadera, que no quiso decirlo, excepto que llegó a ese nivel que ya no aguantaba. Así como la historia de Ammar ibn Yasir. Si se recuerdan, Ammar ibn Yasir, sus padres eran Yasir y Sumayya. Y torturaron a sus padres hasta que los mataron los paganos politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente de Meca. Y cuando llegaron a a Ammar, le dijeron, di algo, insulta a Muhammad. Y él no lo hacía, y le empezaron a golpear, le empezaron a torturar. Insulta a Muhammad hasta que ya no aguantaba y insultó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y él, destruido en eso, fue corriendo cuando lo soltaron, llorando y gritando. La narración dice que perdió su mente, porque ya pensó que salió del Islam. Y fue con el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo qué pasó, qué ocurrió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿cómo encontraste tu corazón cuando hiciste eso? Y Ammar dijo, lleno de fe. Y dice, entonces si repiten eso, tú repite lo que dijiste. Es decir, que no es, sí es una excusa cuando te forzan a hacerlo, pero si no te forzan a hacerlo así, digamos que te van a matar o que te están torturando o algo así, entonces no es permitido hacerlo aunque tengas miedo. O sea, el miedo, el temor no te salva de ese juicio. No debes hacerlo aunque te da miedo, hasta que te hagan algo. Entonces sí tienes excusa. Si te van a matar o te están torturando y no puedes aguantarlo, entonces hay excusa para eso. Pero no porque, no puedes hacer ninguna de estas invalidantes del Islam no estando serio, no haciendo broma, no de miedo, de nada. No puedes hacer ninguno para nada, excepto el mukrah. El mukrah es el que lo fuerzan a hacerlo, ¿vale? ¿Se me explicó? Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, ese es el texto corto de Sheikh Muhammad bin Wahhab, las 10 invalidantes del Islam, y empieza con explicar el primero, que es el shirk, y dice lo que el Sheikh dijo sobre este primer invalidante del shirk, el politeísmo. Sabemos que este invalidante no hay ninguna diferencia de la gente de la Sunna, de que este es el más grande pecado que el ser humano puede hacer en contra de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay ningún pecado más grande que eso. Por eso es muy importante entender las creencias y el credo del Islam, porque si puedes imaginar un pecado grande, o
horrífico, o sea, algo grande, nadie le va a gustar. Por ejemplo, un malvado que hace algo a un niño o una niña, algo sexual, o que mata a un niño, o algo así, algo sucio, algo feo, horrible, que nadie de ninguna cultura, de ningún lugar, de ninguna religión lo va a aceptar. Ese pecado puede ser que la gente lo ve más grande, no es nada en comparación a shirk. Allah puede perdonar a esa persona que hizo eso, si Él quiere. Como mencionamos en la ayah, en la primera parte del primer invalidante. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Que Allah no perdona quien hace shirk, si muere, es decir, si muere así, quien hace y muere sobre el shirk, Allah no perdonará a esa persona, para nada. Sea quien sea, sea quien sea, no va a perdonar a esa persona. El tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, murió incrédulo, aunque él reconoció que el profeta sallallahu alaihi wasallam era un mensajero, era un profeta, él lo sabía, pero no aceptó el Islam y murió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, estando a su lado, cuando se estaba muriendo, dijo: di la ilaha illallah, tío, con esa palabra yo te voy a ayudar en el día del juicio ante Allah subhanahu wa ta'ala. Solo di la ilaha illallah, di la ilaha illallah, acepta nuestra religión. Y su tío, o el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, no aceptó y dijo: muero sobre la religión de Abdul Muttalib, su padre, y murió incrédulo. Hasta el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, que le ayudó, lo apoyó en el mensaje, en difundir el Islam, lo protegió a él, sallallahu alaihi wasallam, y aún así Allah no lo perdonó. La madre del profeta sallallahu alaihi wasallam, hay muchos hermanos que sus madres son incrédulos. Yo, uno de ellos, de muchos de nosotros que somos conversos, nuestras madres y nuestros padres son incrédulos. Y todavía dicen: no, pero espero que Allah la perdone. Por ejemplo, falleció y sí, no era musulmana, pero espero que Allah la perdone y la acepte en el cielo. Y no sé. Eso no es nuestra creencia. Nuestra creencia es de que quien muere sobre el shirk, incredulidad, Allah no perdona eso, pero perdona cualquier otro pecado. Un hombre que mata, como la historia, el hadith del hombre que mató 100 personas y se arrepintió y iba a la tierra de los creyentes y no llegó a esa tierra, pero Allah lo perdonó. Pero no perdonó el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el tío ayudó al Islam, pero murió sobre el shirk. Entonces el shirk es el más grande pecado. Sabemos que Allah no va a perdonar a la persona que muere sobre el shirk, pero puede perdonar cualquier otro pecado de cualquier otra persona que muere sobre el tawhid, monoteísmo, sobre el Islam. ¿Vale? Entonces el Sheikh está mencionando de que esto pues es sin duda el pecado más grande de los novatos del Islam o de los invalidantes del Islam. Entonces es muy necesario, dice el Sheikh, que el musulmán o cada musulmán se pues asegure o que se asegura o que se aferre a aprender estos invalidantes con sus evidencias del Corán y la Sunna, para no caer en ello. Es simplemente para no caer en ello. Así como Hudayfa radiyallahu anhu, Hudayfa el sahabi famoso, sabio también, que el profeta sallallahu alaihi wasallam confió los secretos de él con Hudayfa. Era conocido como el compañero que guardó los secretos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hudayfa de Yaman radiyallahu anhu, que Hudayfa dijo: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Yani que el profeta dijo que la
la gente, es decir, los compañeros, le preguntaban al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el bien, las cosas del bien. Pero yo le preguntaba sobre las cosas del mal, por miedo de caer en ello. Entonces es el din de Allah subhanahu wa ta'ala aprender las cosas buenas y también las cosas que opone esas cosas para no caer en ello. No las aprendemos a hacer para hacerlas, no, pero aprender que son malas, basado en el Corán y la Sunna, para no caer en ellas. Y por eso el Sheikh escribe los invalidantes del Islam, para no caer, dice el Sheikh, es necesario que cada musulmán los aprende estos invalidantes sin saberlo, sin saber. El Sheikh menciona aquí y repite los ayat que el Sheikh mencionó en el invalidante, que por cierto, inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala no perdona el que hace el shirk con él, pero perdona cualquier otro acto de cualquier otra persona que él quiere. Igualmente menciona Allah subhanahu, dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa sobre Isa alayhi salatu wasalam, que dijo: Ya bani Israel, ubudullah rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Que Isa alayhi salatu wasalam le dijo a la gente, o a los hijos de Israel, dijo: adoren a Allah, mi Señor y tu Señor, o su Señor. Y dice, quien hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hizo haram para esa persona la entrada al Jannah. Y su hogar va a ser el fuego. Su hogar va a ser el fuego, y esos opresores no van a tener ninguna ayuda en ese día. No. No. Y el Sheikh sigue, dice, entonces, y hay muchísimos, dicen, el Corán está lleno de ayat y pruebas de que el shirk es el más grande pecado, y que el shirk Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta, no acepta el acto de shirk ni de la persona que hace el shirk, sea quien sea. Y eso el Sheikh menciona que Allah subhanahu wa ta'ala hasta le dijo a los profetas que si hacen shirk ustedes, todas sus obras serán convertidas en válidas. O sea, entonces hasta los profetas que él ama más que el resto de la creación, porque sabemos que los profetas y los mensajeros de Allah los ama más que el resto de la creación. Y aún a esos hombres que Allah ama más, les dice: si ustedes hacen shirk, también van a caer en lo mismo. O sea, Allah no acepta shirk de nadie. No. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando aquí sobre los profetas. Dice que por cierto, es la huda de Allah, la guía de Allah, y Él guía a quien quiere a ese camino de sus siervos. Y si ellos, sus siervos aquí, el Sheikh está diciendo, se está refiriendo a los profetas, si ellos hacen shirk, entonces todas sus acciones de lo que ellos hacían antes serán inválidas. No. Igualmente, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith Qudsi, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ana adna shuraka an shirk man amila amilan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkuhu. Yani que dijo Allah subhanahu wa ta'ala, y aquí nomás para un beneficio para los hermanos, el hadith Qudsi es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam narró de su Señor, lo que Allah dice, pero no es Corán, es una narración diciendo lo que Allah dice. Y dijo que, por cierto, yo estoy libre de todos aquellos que hacen shirk conmigo,
y quien hace el shirk o quien pone ante mí asociados en adoración conmigo, dice, yo lo abandono, o sea, ese acto de shirk, y lo abandono a esa persona, lo abandona a esa persona. Así que el Sheikh está usando este hadith también para decir, abandona el shirk y abandona a la persona, lo deja en lo suyo, y no acepta sus acciones, nada. Entonces dice el Sheikh, estas son evidencias del shirk. El Corán está lleno de evidencias de que el shirk es haram y es el mensaje de los profetas y mensajeros de Allah. Todos, sin fallo, todos llegaron con ordenar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo único y no hacer el shirk. Ese es el mensaje. Si un incrédulo te dice, ¿cuál es el mensaje del Islam? Hay mucha gente que se va de aquí, allá y acá, no sé qué, para hacer el mensaje del Islam bonito y no es necesario hacerlo, porque sí es bonito. No es necesario meter tus propias ideas ni nada. El mensaje del Islam es muy, muy sencillo. Adorar el Creador, el que ha creado todo lo que existe, adorarlo a Él solo y único. Y adorar a otro en vez de Él, o abandonar cualquier acto de adoración que se hace o se dirige a otro en vez de Él. Ese es el mensaje del Islam. Claro que hay otras cosas que hay en el Islam que también son bellas, que son buenas, pero el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah era eso. Y eso es lo que nos va a salvar del fuego. Si estamos afuera predicando el Islam a la gente, o a nuestras familias, o a nuestros compañeros del trabajo, o vecinos, lo que sea, ¿qué es lo que queremos invitarlos al Islam? Salvarlos del fuego, salvarlos del castigo de Allah. Entonces les vamos a decir lo más importante que necesitan saber para que sean salvados del fuego. ¿Y cuál es? El mensaje de adoren a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único y dejen el shirk. Ese es el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Todos, nada. La explicación del siguiente invalidante, que es que el Sheikh menciona y dice: "Man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id yad'uhum yas'aluhum ash-shifa'a wa yatawakkal 'alayhim faqad kafara ijma'an." Que quien hace entre él y Allah un intercesor, que le suplica, lo adora, depende en él y pide la intercesión entre él y Allah, quien hace eso cae en kufr, incredulidad, por ser que es shirk. Y es un consenso entre los sabios que eso es shirk y que la persona que hace eso cae. Y ese es el kufr o el shirk de los politeístas del tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, exacto. Y ese mismo shirk y ese mismo kufr que hacían ellos, lo hacen hoy en día los sufis, los shia. Ellos mismos suplican a sus sheikhs, ellos mismos suplican a sus imams de los shia, con esa misma razón, de que solo estamos buscando entre nosotros y ellos, entre nosotros y Allah, que ellos estén en medio de nosotros para ayudarnos ante Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, es lo que ellos buscan, es lo que ellos hacen. Entonces, dice el Sheikh, las evidencias para esto son las mismas evidencias para el primer invalidante, shirk, por ser que es shirk. Dice nomás que el Sheikh, el Imam Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, lo mencionó como el siguiente o el segundo invalidante por ser que es algo específico del shirk que la gente usa hoy en día o hace hoy en día, diciendo que esto no es shirk. Esto es nomás dar respeto a los santos o respeto a estos grandes hombres que son piadosos y nos van a ayudar con Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, dicen lo mismo que decían
los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que, dice el Sheikh, lo menciona afuera del primer invalidante, porque quiere aclarar que este es un shirk específico que hoy en día lo usan diciendo que no es shirk, pero sí es shirk. Sí es shirk. Y por eso vemos que hay muchos ahadith y muchas pruebas mencionando que este shirk que ellos hacían buscando ayuda con los muertos en la tumba, buscando ayuda con los santos que ellos aman, pues esto era algo que ellos hacían y que hoy en día lo hacen igual y que no hay diferencia en las acciones entre las acciones de la gente de hoy y la gente del pasado, es lo mismo, solo que la gente del pasado no eran musulmanes, estaban en contra de los musulmanes, y hoy en día son los mismos musulmanes, o digo los que se llaman musulmanes, haciendo esas acciones, ¿no? O sea, de shirk, y no porque te llamas musulmán o que un sheikh que es sheikh de los musulmanes lo hace, quiere decir que está bien. ¿Sí me explico? Nada, y Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dice, يولج الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له ملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah es el que hace la noche entrar en el día y el día entrar en la noche, es el que dirige el sol y la luna, que los ha puesto en un ciclo, como corren en una, no sé cómo se dice en español, una corrida así de específica. Órbita. Sí, y dice, Allah es tu Señor, el que es el dueño de todo lo que existe, y aquellos, o sea, él dice, Él es Allah, el dueño de todo lo que existe. O sea, Allah es el dueño de todo, pero aquellos a quien suplicas no son dueños ni siquiera de un qitmir. Qitmir, Allah subhanahu wa ta'ala, qitmir es ese pedacito de cuero que está dentro de un dátil. No sé si han abierto un dátil. Hay un pedacito de cuero que está alrededor de la semilla. Entonces, entre la carne del dátil o de la fruta y la semilla hay un pedacito bien delgadito, un cuerito así. Ni siquiera son dueños de eso, dice. Allah es el dueño de todo, ni siquiera ellos son dueños de eso. No. Y ustedes, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Yani que ellos ni siquiera, o sea, aquellos que ustedes suplican, a quienes suplican, no pueden escuchar sus súplicas. No pueden escuchar sus súplicas, esos ídolos o esos muertos. Y si pudieran escuchar sus súplicas, no podrían responder. No tienen la capacidad ni el poder de responder, están muertos. Ellos necesitan ayuda, los muertos, no. Nosotros estamos en un estado mejor que ellos, porque ellos ya no se pueden arrepentir. Nosotros, aunque somos pecadores, podemos arrepentir. Ellos ya no pueden. Ellos ya no pueden, se terminó. Ellos están en más necesidad de la misericordia de Allah que nosotros. Así que ellos, aunque pudieran escuchar las súplicas, no podrían responder, y en el día del juicio ellos van a desmentir o van a desociarse de sus súplicas o el shirk de ustedes que hacían con ellos. Perdón.
Entonces, nada, el Sheikh aquí menciona nomás para terminar este punto aquí, Juan Barakallahu Fikum, es el último aquí de la clase, de que en diferentes partes del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de tomar a otros o dirigir actos de adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, que es shirk, que es algo que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta. Now, el Sheikh menciona aquí, dice que las acciones de los mushrikin, de los politeístas, los primeros, era exactamente de poner intercesores entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Eso fue el shirk de esa gente o ese pueblo específico. Esos ídolos que tenían, donde se postraban, donde hacían sacrificios para esos ídolos, hacían esos actos de adoración a esos ídolos, no era para esa creación el ídolo, pero era lo que representaba. O sea, el intercesor que ellos ponieron, ese personaje, ya sea que era un hombre antiguo que hacía un bien, o que era piadoso, o que era famoso para ayudar a la gente, y era tan bueno que la gente lo tomó como un intercesor o un santo ante Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos piden ayuda. Entonces, esa misma acción, con las mismas razones que los incrédulos paganos politeístas, hoy en día la gente lo hace, justificando que no es shirk, es solo respetando la gente de piedad y de religión, ya sea un profeta, ya sea un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam como Hussein o Fátima o algo así, o un sabio de ellos o algo así, que los hacen santos y dirigen actos de adoración con las mismas razones y la misma manera que lo hacían los paganos y politistas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh que Allah refuta, en todo el Corán refuta eso. Entonces, si quieren ver la refutación de los Shia y de los Sufis, leen el Corán. Leen el Corán. Y es importante saberlo. Vivimos en un tiempo donde es algo tan común pensar de que todos somos hermanos. Todos que decimos La ilaha illallah somos hermanos. Eso no es cierto. Queremos que sea cierto, porque no queremos mal para nadie. Si hay un hermano aquí que está confundido, yo no quiero enseñar. Si hay una persona aquí que es Shia, o Sufi, o Ahmedi, o lo que sea, todos tienen algo, dependiendo del nivel de práctica de esa religión o de esa creencia, tienen errores en sus creencias. Yo quiero enseñarles, yo quiero el bien para ellos. Pero si ellos nos refutan a nosotros y rechazan nuestro mensaje, ellos no son los Shia, los que hablan de las partes íntimas de nuestras madres, Ummahat al-Mu'minin, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esos Shias que hablan, escriben poemas, poesía, o sea, estancias de poemas así, hablando de las partes íntimas de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si alguien hoy en día hace un escrito ahorita, habla de tu madre, no vas a ser su amigo. Entonces, como de las madres de los creyentes, las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, y somos hermanos, o que hablan dicen que Abu Bakr y Omar son kuffar, son incrédulos, Abu Bakr y Omar y Uthman y varios de los sahabas, o sea, que son kuffar, o que y eso, todo eso es nada en comparación del shirk que ellos hacen con sus sabios o sus imams. Entonces, ¿ellos son nuestros hermanos? No, para nada, para nada. Entonces, eso es importante saber por qué, para que no nos engañen y nosotros estamos tomando conocimiento de esa gente, de sufis, de shia, o que vayamos con ellos en sus eventos,
o que vayamos con ellos en sus, no sé, viajes o algo que es comidas o cenas. No nos juntamos con esa gente. ¿Te vas a juntar con una persona que habla de tu mamá? No. ¿Que habla de tu hijo o de tu padre? Para nada. Para nada. Entonces, ¿cómo los sahaba, el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus esposas, esa gente tienen derecho sobre nosotros más que nuestras familias? Más. Así que es importante, el Sheikh dice, saber estas cosas para que primeramente no nos caemos en ese desvío, pero también alejarnos de la gente del desvío. No, y esto es importante, quiero que lo entiendan bien. No hay nada en esta religión en que Allah subhanahu wa ta'ala nos prohíbe, excepto que nos prohíbe la gente de esa acción también. Otra vez, si Allah nos prohíbe una acción, no solo nos prohíbe la acción, nos prohíbe esa acción y la gente de esa acción. Nos prohíbe tomar alcohol, ¿no? Es prohibido el vino, el alcohol. También no es permitido andar con los borrachos cuando están tomando, ir a las cantinas, sentarnos donde están tomando, andar con esa gente. No. Hacer drogas, ¿es prohibido o es permitido? Prohibido. ¿Podemos andar con drogadictos? ¿Es nuestro grupo con quien andamos? No. ¿Podemos andar con rateros y ladrones? Los que hacen malvadas o cosas malvadas a la gente. No es permitido. Las acciones no es permitido ni andar con esa gente. Igualmente, quiero que lo entiendan, shirk, kufr, bid'ah. Tres cosas. El shirk es prohibido y andar con la gente de shirk. Kufr es prohibido y andar con la gente de kufr. No quiere decir, nosotros vivimos en un país de kufr. No quiere decir que no podemos comportarnos bien con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, contra la gente en la sociedad. Tenemos que tener un carácter bueno. No estamos hablando de eso, de cuando vas a comprar algo, tienes un buen carácter, tienes un buen comportamiento, enseñas modales buenos. Pero no quiere decir que porque yo enseño mis modales buenos, que los hago amigos. Son mis compañeros con quien ando, pandilleros. Ando con pandilleros incrédulos, pero yo soy musulmán. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y por qué no andas con los musulmanes? Las acciones son prohibidas y la gente de esa acción. La gente de kufr, la gente de shirk y la gente de bid'ah. Es muy importante. Bid'ah, ¿qué es bid'ah? Innovación. La innovación, el desvío. Cuando sabemos que las sectas desviadas o la gente de innovación y desvío, esas acciones son prohibidas y esa gente es prohibida para nosotros andar con ellos. Esa gente es prohibida para nosotros andar con esa gente. Los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam se alejaban de la gente del desvío, se alejaban de la gente de shirk, se alejaban de la gente de kufr. Entonces no es suficiente decir, todos somos hermanos, decimos la ilaha illallah, yo sé que es un sufi, yo sé que es un shia, pero ya, es de buena onda, es un buen hermano. No es permitido para nosotros andar con la gente del desvío. Si entra uno aquí en la mezquita, vamos a hablar como normal, vamos a tener modales buenos, respeto y todo, pero no nos vamos a callar. Por ejemplo, ahorita generalmente no hay ningún shia aquí que yo conozco, yo estoy nomás hablando de lo que el Sheikh dice, y estoy dando ejemplos con sufis y shias, pero hay diferentes sectas, muchísimas sectas desviadas. Las menciono sufi y shia porque hay una referencia aquí en México que sí hay sufis, que hay shias, pero en otros países hay otras sectas que ni siquiera puede ser ni han escuchado. O sea, pero todas las sectas desviadas que se sabe que ellos están sobre una creencia desviada que opone el Corán y la Sunna, no debemos andar con ellos.
Si uno de ellos quiere andar con nosotros y para acercarlo a él, que quiere andar con nosotros, está bien. Pero que nosotros andamos con ellos, que nosotros nos vayamos a la mezquita de los sufis o shia o ahmadiyya o esa gente, no. Porque nosotros no es permitido para nosotros esas acciones ni la gente de esas acciones. Así como no vamos a ir a una cantina, no vamos a tomar vino, ni vamos a andar con la gente que toma vino. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Y el Sheikh menciona, terminando aquí, que es importante, dice el Sheikh, que la gente que busca la verdad, la gente que busca la sunna, la gente que busca el camino recto, que estudie bien lo que es el tawhid y lo que es el shirk y lo que es los invalidantes de la fe, para no caer en ellos. Y con eso terminamos esta parte, esta clase, inshallah, bi'idhnillah. Hasta la siguiente, después de Maghrib. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay preguntas o algo, ya Juan, sobre el tema o cualquier otra cosa, pueden preguntar, inshallah. Pues está muy claro. Alhamdulillah. Creo que está muy claro. Alhamdulillah. En el grupo. Yo sí tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿Preguntan ahí en el grupo? ¿Sí has visto? Vale. yo tengo una pregunta, por ejemplo, las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y islam. Supongamos que una persona lleva una vida alejado de la fe. Alejado de la fe De la fe islámica. islámica, judía y cristiana. De las tres. O sea, Pero ¿se considera musulmán o incrédulo o ateo o qué? O sea, ¿Qué se no tiene considera? religión, no tiene religión. Ah, vale. Ajá. No tiene religión. Le llega, ¿cómo se llama? Enfermedad, y está en situación de que pronto va a tener muerte. Antes de que llegue la agonía, abraza una fe, pero que no sea, o sea monoteísta, pero no es islam. No hay fe monoteístas, excepto islam. O que, por ejemplo, agarra cristianismo, ¿es fuego? ¿Cómo? ¿Es directo fuego? ¿Qué? ¿Si abraza qué? ¿Se abraza alguna otra religión que no sea islam? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien vive en mi tiempo y conoce de mí y me rechaza, estará en el fuego. Entonces, si no acepta, si dice yo creo en solo un Dios, pero mucha gente dice eso, pero contradice, o sea, la creencia del monoteísmo. Después dice, yo creo, ¿cuántos católicos conoces y dicen yo creo en un Dios, el creador de todo, y está suplicando a un santo? Eso no es monoteísmo, aunque ellos dicen que su religión es monoteísmo. Pero no, entonces no hay, hasta los judíos contradicen también el monoteísmo en varias cosas. O sea, si la persona no cree, o si cree en Dios verdaderamente, va a obedecerlo. Entonces, por ejemplo, si tienes un amigo, un pariente o algo que dice yo soy monoteísta, yo creo en un solo Dios, el creador de todo. Vale, si tú crees en ese Dios, ese mismo Dios, creador, te obligó a seguir a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después ahí vas a ver, no. Yo nomás, entonces no crees en tu Dios porque tu Dios te ordenó vivir una vida específica. ¿Cuál es esa vida? ¿Cuál es esa vida que te ordenó? ¿No lo sabes? Porque no lo has buscado, porque no lo has aceptado, porque búscalo. Tu Señor, el Creador, ese que tú dices que crees en él, te obligó a seguir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creer en él, para que él acepta tus acciones y acepta tu fe. Allah no va a aceptar tu fe si no sigues a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en el caso de la gente que, por ejemplo, por cuestiones así de la vida no le llegó el mensaje o no hubo quien le hablara sobre Islam.
o que él conociera. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en México, hay mucha gente que, por ejemplo, muere, pero nunca tiene un acercamiento directo con el Islam, o sea, que alguien le hable del Islam. Sí, de eso vamos a hablar en el siguiente invalidante. Vamos a hablar, el siguiente invalidante es quien no considera el incrédulo como incrédulo, es incrédulo. Entonces, quien no considera el cristiano o el politeísta o el judío como incrédulo, entonces él cae en incredulidad, por ser que no acepta lo que Allah le dice. Y Allah en el Corán dice que los politeístas son incrédulos, los judíos son incrédulos, los cristianos son incrédulos. Pero sí también menciona, el Sheikh aquí trae la aya y dice: en الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وآمن صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Que dice, y aquellos, y esta gente, esta aya es muy importante porque hay gente que usa esta aya del Corán para decir que los cristianos y los judíos sí van a estar en el paraíso, y eso no es cierto. Aquí esta aya dice que, por cierto, aquellos que creen en el ladina amenu o el ladina hadu, y aquellos judíos, o nasara, cristianos, o sabiin, los sibianos, o no sé cómo se dice en español. Sabeos. ¿Ah? Sabeos. ¿Sabios? Sabeos. Sabeos. Quien cree en Allah, de ellos, de estos grupos, quien cree en Allah y en el día del juicio y obra con las obras buenas, su recompensa estará con su Señor. No tendrán miedo ni estarán llenos de tristeza en ese día. ¿Vale? ¿De quién está hablando aquí Allah subhanahu wa ta'ala? ¿De todos los cristianos y judíos? No, está hablando de la gente que siguió, esa gente que siguió ese profeta y ese mensaje del profeta, y no les llegó el último mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de los pasados tiempos. Por ejemplo, los creyentes verdaderos que siguieron el profeta Abraham, el profeta Moisés, el profeta Jesucristo, o los seguidores de esos profetas que tenían fe y estaban sobre el monoteísmo. Esos, aunque no les llegó el mensaje, el último mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ellos creen en Allah el último día y hacen obras buenas. Ellos no van a estar tristes ni tendrán miedo en ese día del juicio. ¿Entiendes? Esa gente, no estamos hablando de esta gente, porque esta gente no son creyentes verdaderos de Jesucristo. No son creyentes verdaderos de Musa, o de Noé, o de Abraham, o de ninguno de los profetas. Porque todos los profetas vinieron con el mensaje que adoren a Allah y no hagan shirk. ¿Ellos adoran a Allah y no hacen shirk? Claro que no. Claro que no. Entonces, estos cristianos, según que son cristianos o católicos o lo que sea, judíos o lo que sea, no están incluidos en esta aya. En esta aya son aquellos que murieron sobre el mensaje de ese profeta, ya sea de cualquier profeta que les llegó. ¿Sí me explico? Y para esa gente, como mencionamos, la gente que no les llegó el Islam verdaderamente, el mensaje claro y verdadero del Islam, mencionamos en la clase de que ellos van a tener una prueba en la ákhira, o pruebas que Allah les va a poner en el día del juicio. Y una de esas pruebas el profeta sallallahu alaihi wasallam la mencionó, diciendo que un ángel les va a llegar. Por ejemplo, fulano que vive ahí, nadie le dijo nada del Islam. No sabe de Muhammad, no sabe del Islam, no sabe del Corán, no sabe de nada. No le llegó el Islam. En el día del juicio el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a esa gente: va a llegar un ángel
a esa gente les va a decir, soy tu Señor. Y les va a presentar una área grandísima de fuego y una grandísima de agua. Y va a decir a la gente, entren en el fuego. Y los que son verdaderos creyentes, que creen en su Señor y obedecen a su Señor, van a entrar al fuego y van a encontrar que es agua. Y aquellos que no obedecen a Allah, no adoran a Allah y van a seguir sus deseos en cualquier manera, van a entrar al agua pensando que van a estar bien y van a encontrar que es fuego. Entonces esa va a ser una prueba para ellos, que no es fácil. No es fácil que te digan, estás mirando un fuego grandísimo y te están diciendo entra. Si no crees en tu Señor, si no obedeces a tu Señor, vas a seguir tu deseo y decir, no, mejor entro en el agua. Pero la gente de verdad, fe, va a entrar, va a obedecer a su Señor. Entonces, esa es una prueba, un ejemplo del que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero las demás gente que sí saben algo del Islam, pero lo rechazan el Islam, rechazan la verdad. Y por ser, como mencionamos hoy en la clase, de que aceptar el Islam es obligatorio sobre todos. Obligatorio. Y por eso Allah castiga el que no lo acepta. Porque todos los hijos de Adán ya lo aceptó. En el hadith, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que sacó de Adán toda la gente que iba a llegar hasta el día del juicio del linaje de Adán. Y estaban todos presentes. Y Allah les dijo, ¿acaso no soy su Señor que el único que merece ser adorado? Y dijeron, claro que sí. Entonces, nosotros ya aceptamos esa, aunque no nos lo recordamos, pero ya lo aceptamos. Entonces, que nosotros ya rechazamos esa verdad y ese pacto que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala, pues es por lo cual Allah subhanahu wa ta'ala castiga. La castiga por eso. Pero le da oportunidad a esa gente que no les llegó el mensaje, pero lo que se busca es si son creyentes o no. Si son creyentes, si es creyente va a obedecer, si no es creyente no va a obedecer. Y esa es una prueba de que desobedecer a Allah es un aspecto de incredulidad. Seguir tu deseo en vez de obedecer a Allah es un aspecto, no quiere decir que te conviertes como incrédulo, pero es un aspecto de incredulidad, de seguir a otra cosa que lo ves más importante que obedecer a Allah. Y eso es un pecado grande. Que no nos perdone nuestros pecados. Amén. Voy a ir reformulando su pregunta. A lo mejor. Entonces, los que hacen shahada, pero en otras sectas, sunnis o shias o sufis. Los que hacen shahada, pero son sufis, entran a otras sectas, pero son nuevos, no saben de que existe. No saben. Por eso mencionamos hoy las condiciones del shahada en la khutbah. La khutbah de hoy lo mencioné porque era como empezar el tema de los invalidantes. Los invalidantes son aquellas cosas que te sacan del Islam. Y el shahadatain, los dos testimonios del Islam, es lo que te entra en el Islam. Entonces, lo que te entra en el Islam son cosas, viene con condiciones. Si cumples con todas esas condiciones, entras al Islam. Pero si no cumples con esas condiciones, no entras al Islam. Entonces, por ejemplo, si una persona entra con los Shia, adorando a Hussein, adorando a los imams de los Shia, suplicando a otro en vez de Allah, no entró al Islam. No entró al Islam. Pero como Porque hizo dice, es nuevo y está en agonía y eso no. No, digamos que es nuevo, pero sigue con los Shia para el resto de su vida. Nunca entró al Islam. Si alguien ya después que es nuevo
le explica y dice, yo no sabía, y deja esas cosas, alhamdulillah, ya entiende y entra al Islam. Pero si nunca lo entiende, nunca entró al Islam, porque nunca entró a algo monoteísta. No entró a la religión monoteísta, entró haciendo shirk, salió de shirk, de ser católico, y entró como shia haciendo shirk. Nunca entró a una religión monoteística. Por eso mencionamos hoy en la khutbah que el shahada, o los dos testimonios de fe, tienen condiciones. No es nomás decirlo y mashallah, hermano, eres musulmán. No, sí, alhamdulillah, queremos que sea musulmán. No estamos contentos que alguien no entre al Islam, pero tiene sus condiciones. Por eso esos hermanos que salen a la calle según haciendo da'wah, no cualquier persona hace da'wah. Es una persona de conocimiento que debe estar ahí. Digamos que si hay hermanos que quieren ayudar en eso, pero por lo menos debe haber un hermano que tiene conocimiento con el grupo, dirigiendo eso. Porque da'wah es con conocimiento, no es con emociones o lo que yo pienso, lo que yo opino o como yo lo veo. El Islam es una esencia, no es un club social. Es una esencia de, si no vamos a andar a la calle hablando de cirugía del cerebro, ¿cómo vamos a andar hablando del Islam? Que esa esencia es más grande que la esencia de medicina. O sea, pero hoy en día, como cualquier persona puede hablar de Islam y cualquier persona puede ser da'wah, no es así. No es así. Tenemos que temer a Allah subhanahu wa ta'ala y saber nuestro nivel. Por ejemplo, nosotros estamos aquí enseñando a los hermanos con algo poco que nosotros hemos aprendido en los 20 y tantos años que tenemos estudiando, pero no estamos a ningún nivel ni cerca al nivel de los sabios. Ni cerca, no les llegamos un pelo de su cabeza. O sea, son grandes montañas de conocimiento. Y no nos podemos poner a un nivel de ellos. Así como es la gente que anda hablando del Islam sin nada de estudio del Islam, se ponen enfrente de la gente. ¿Cómo? No tienen nada de estudio, no formal, no informal, no en algo como instituto o en una universidad islámica, no sentado en los círculos de conocimiento, no en nada. Hasta en México, por ejemplo, digamos en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, hay en esas comunidades grandes hermanos que estudiaron por muchos años enseñando en las mezquitas. ¿Sí? Por lo menos tienen eso. No son sabios grandes, pero sí son hermanos enseñando. Aquí en México ni siquiera hay eso. Ni siquiera hay eso, excepto que vengan como de visita, como nosotros. Pero aquí en México no hay eso. Entonces, si ni siquiera tienen eso, ¿cómo están saliendo a las calles haciendo eso? Sí, pueden pasar folletos, no hay nada mal de eso. Sí, pueden dar algo. Esa gente siempre menciona, dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que, o sea, difunden algo de mí, aunque sea una alegría, ¿no? Y eso dicen, eso nos da el permiso de hablar del Islam, aunque sea nomás una ley. No sé, eso lo están entendiendo mal. Y esa gente de los llamados de Da'wah, según, lo entienden mal. No es, el profeta sallallahu alaihi wasallam no dijo eso en ese sentido. Eso es para, si por ejemplo nuestra familia nos pregunta del Islam, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros vecinos, algo así, nos preguntan sobre el Islam, sí, podemos difundir algo del Islam, aunque sea una ayah. Pero estar enfrente de la gente en general es otro nivel que se necesita. Estar dando clases, seminarios, conferencias, por ejemplo, una persona para trabajar en la universidad, aquí en México, para trabajar en la universidad, de cualquier asignatura, ¿no necesita tener cualificaciones?
Pues claro, ¿cómo vas a enseñar una ciencia sin cualificación? ¿Por qué en el Islam sí lo podemos hacer? Según ellos. ¿Por qué? El Jamaat al-Dawah. ¿Por qué? No es así. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando envió gente a hacer dawah en Yemen, en Sham, en Irak, en todos los lugares de Arabia, ¿quién eran? Sabios grandes. Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal. O sea, eran grandes sahaba, de gran conocimiento. Zayd ibn Thabit, grandes sabios, Zayd ibn Thabit. O sea, eran sabios de Corán, sabios de jurisprudencia, sabios de la Sunna. Eran sabios los que él mandó y envió. No envió cualquiera. Entonces, de la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam no es hacer dawah de cuando salieron en la calle, en la Sunna, en la calle, así pasando información. En el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. No en el tiempo de los Sahaba, no en el tiempo de los Tabi'in, en esas primeras generaciones no hicieron eso. Eso no fue dawah para ellos. ¿Por qué nosotros sí queremos hacer las cosas que no hicieron ellos? اصبر نفسك على سنة وكيف حيث وقف القوم وقول بما قالوا, como dijo Sufyan al-Thawri, que dijo: ten paciencia con ti mismo sobre la sunna. اصبر نفسك على السنة وكيف حيث وقف القوم, y párate, detén, ¿cómo se dice? Deténgate, o ¿cómo se dice? O sea, para donde la gente se paró. O sea, haz hasta donde se paró la gente antes. El ejemplo de la gente antes es decir, los sahaba. Usarlos como ejemplo. Haz todo lo que ellos hicieron y para donde ellos pararon. وَكَيْفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ وَقُولْ بِمَا قَالُوا, y di lo que ellos dijeron. Es decir, haz lo que ellos hicieron y di lo que ellos dijeron y estarás sobre el camino recto. O sea, ¿por qué queremos hacer cosas diferentes de ellos? ¿Por qué? Ellos vivieron también, ellos fueron conversos, así como nosotros. Sus padres eran incrédulos, sus hermanos, sus tíos, sus primos eran incrédulos, igual como nosotros. ¿Por qué queremos hacer algo diferente a ellos? Y ellos fueron exitosos, está escrito en la historia para siempre. ¿Por qué no queremos tomar ese éxito? Si queremos ese éxito, tenemos que seguir lo que ellos hicieron, lo que ellos dijeron, el ejemplo de ellos. Eso es dawah. No, ahorita cada persona está haciendo video así en TikTok, en YouTube, en cualquier cosa haciendo video. Y hablan de cualquier tontería, ya es famoso, sí. Tiene miles de likes y todo, sí. Pero no es sabio. Debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala. No es necesario ser un sabio grande para dar dawah o para aconsejar a la gente o enseñar el Islam, pero debes de tener estudio. Debes, ya sea formal o informal. Formal en el sentido de cualificaciones como en universidad o institutos o algo así, o informal en los círculos de conocimiento con los sabios reconocidos. Estudiaste por años con ellos, así como los pasaron. La gente antepasados, que los predecesores, que estudiaban en los círculos de conocimientos con los sabios grandes. Pero hoy en día ni siquiera tienes esto, ni esto, ni esto, ni esto, y ya quieres andar afuera y averiguando y no sé qué en la calle y hablando con la gente. Y no, eso no es la práctica de los sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si ellos, es decir, los que van a venir después de aquí, Allah subhanahu wa ta'ala está dirigiendo este discurso al profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, porque lo menciona en plural. Dice, si ellos, es decir, la gente después de ustedes, si ellos creen así como ustedes creen, ellos serán guiados. Entonces aquí los sabios dicen que aquí está la condición para ser guiado. Para ser guiado o estar sobre el camino o la guía correcta, pues entonces,
tienes que creer como el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, si ellos creen como ustedes creen, ellos serán guiados. Es decir, ellos que van a venir después de ustedes, si ellos creen así como tú, Muhammad, y tus compañeros creen, serán guiados. Entonces, si nosotros creemos como Muhammad y los compañeros, inshallah vamos a ser guiados. Entonces, no hay que inventar cosas, hacer cosas diferentes a ellos, innovar, hacer innovaciones o irnos del camino de ellos. No, hay que estar sobre el camino. Que si hay una discusión en cómo, qué hicieron los sahabas, qué dijeron los sahabas, el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que mencioné hoy de las diferentes sectas que se van a dividir y que todas van a estar en el fuego excepto uno, ¿qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Quién va a ser salvado del fuego? Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, quien está sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Quien está sobre ese camino será salvado del fuego. Entonces, nosotros queremos ser los que son de ese grupo salvado del fuego por seguir, por ser que vamos a seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces, si hacemos eso, inshallah estamos guiados y inshallah seremos de esa gente que Allah salva del fuego. Y es lo que queremos. No. No es una pregunta, o sea, tengo esta duda, al referirnos así a la gente que sigue realmente la sunna del profeta o que realmente intenta seguirla, y lo que siguen los sahaba, hablamos como sunnis, ¿no? O no, ¿sí? Sí, una persona que es sunni, o también la palabra salafi, que mucha gente se asusta cuando oye eso, ¿no? Salafi, ¿qué quiere decir salafi? Dice, no, los salafis son extremistas, son duros, son no sé qué. El salafi es el que nomás dice, no me importa tu opinión, no me importa tu punto de vista, yo solo quiero evidencia. Yo voy a adorar a mi Señor basado a evidencia, Corán, Sunna, Sahaba. Entonces, por eso mucha gente que quiere innovar, quiere el permiso de basarse a sus opiniones, quiere el permiso de basarse a sus deseos y que quiere hacer cosas, y cuando llega la persona de Sunna y dice, ¿cuál es tu evidencia de eso? No, eso es prohibido, no hay evidencia para hacer eso. Eso es prohibido, eso es una innovación, un desvío. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Iyyakum muhdathatul umur, fa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Que cuidado con esas cosas inventadas en la religión. Que cada invención es una innovación. Cada innovación es un desvío. Y cada desvío estará en fuego. Entonces, nosotros decimos no queremos estar en el fuego, entonces nos vamos a alejar de cosas inventadas, cosas innovadas, desvío, y nos vamos a quedar sobre el Corán y la Sunna siguiendo el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Entonces, en cuanto decimos eso, nos ponen extremistas, wahhabis, salafis, no sé qué. Nos ponen. Pero salaf, nomás para aclarar eso, que no hay nada mal en usar ese término si es verdad que la persona es eso. La palabra en árabe salaf quiere decir el predecesor o los predecesores. O sea, en el idioma árabe, cualquier persona que ya falleció es un salaf o es de los salaf en el idioma, porque simplemente significa predecesor o los predecesores. Entonces, pero en el término islámico, en la legislación del Islam, cuando los sabios usan ese término salaf, Allah lo menciona en el Corán también, salaf. ¿Qué significa salaf en la Sharia? Esa gente de las 3 primeras generaciones. La generación del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, es decir, la primera generación de los salaf es el profeta sallallahu alaihi wasallam mismo y los sahaba. La segunda generación, que se llama los tabi'in. Y la tercera, los atba' tabi'in. ¿Okay? Entonces, esas 3 generaciones son las mejores generaciones de los predecesores piadosos que nosotros seguimos. O
O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum. Que la mejor, la gente mejor de todos es mi generación, y después la que sigue, y después la que sigue. Entonces menciona esas 3 generaciones, y los sabios dicen, esas 3 generaciones son las primeras 3 generaciones del Islam, donde se estableció la sunna y se advirtió contra innovaciones y desvío. Y por eso los sahaba pelearon físicamente contra las otras sectas. Los Shia, los Qadariya, los Khawarij, todos ellos pelearon físicamente contra ellos. Porque es algo serio. Si hoy en día me peleo con la espada con un desviado, van a decir, este está loco, este es un extremista. Pero los sahaba pelearon bajo de la autoridad del califa que ordenó el jihad contra esa gente, pero por el desvío. Abu Bakr era el primero. Cuando murió el profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, la primera cosa que Abu Bakr hizo es ordenar que sigan pagando el zakat. Hubo una gente que dejó de pagar el zakat y dijeron, ya no, nosotros creemos que ya no se debe pagar el zakat, solo al profeta se paga el zakat y no te vamos a pagar a ti, Abu Bakr, el zakat. Abu Bakr Siddiq dijo, si tú crees eso es incredulidad. El zakat es un pilar del Islam. Con Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un pilar del Islam que tienes que pagar. Así que si tú crees que no es un pilar del Islam, ahora eres incrédulo, te vamos a hacer guerra. Y él peleó contra ellos. Él peleó contra ellos, peleó contra los Khawarij, la gente que oponió a Ali, radiyallahu anhu. Peleó contra los Shia, Ali también. O sea, los sahabas tomaban el desvío algo muy serio, no como hoy en día que la gente lo ve como todos somos hermanos, todos decimos la ilaha illallah, yo me llamo Isa y él se llama Ali y él se llama Muhammad y somos hermanos. No, la gente de la Sunna somos hermanos, la gente del Corán somos hermanos, la gente que sigue el camino de los sahabas somos hermanos. Pero la gente que opone y pelea contra la gente de la zona no son nuestros hermanos. Los Shia no son nuestros hermanos. Los sufis no son nuestros hermanos. Los ahmadíes no son, peor, los ahmadíes son kufar. Sí. Así que hay que entender que el desvío es algo grande. Y como mencionamos, así como Allah nos prohíbe esos pecados y esas cosas que son prohibidas, como digamos tomar alcohol, esa acción es prohibida y estar con la gente de esa acción también es prohibido. Entonces, si ese pecado es prohibido y andar con la gente de ese pecado es prohibido, pues bid'a, innovación, desvío, que es más grande de ese pecado, no debemos hacer innovaciones ni esos desvíos, ni debemos andar con esa gente. Eso es muy importante que la gente hoy en día no entiende y por eso se desvía. Porque se hace amigo de este sufi, y él no era sufi antes, pero se hace amigo de este sufi y le gusta mucho y bromean y salen y le compra esto y comen y todo. Entonces su corazón se le hace bien tierno hacia él, se hacen bien amigos y ya no va a haber nada mal en lo que él está. Hasta más bien, o hasta peor digo, puede ser que este lo desvía y lo hace sufi como él. Así que no es algo permitido andar con esa gente. No es permitido. Aquí hay unas preguntas escritas, pero ¿Qué dicen? creo que no solo escribieron Han Allahu fikum in Spanish, alhamdulillah. Where is in the Spanish lands are they located? Mashallah, alhamdulillah. Yo creo que Preguntando dónde estamos. Estamos en Morelia. We are in Morelia, Mexico. The city of Morelia in Mexico. Michigan. Alhamdulillah. Michigan. Morelia, Michigan.